Bienvenidos a nuestro podcast. Somos estudiantes del curso Proyectos de Aula correspondiente a la guía de aprendizaje fase 2, análisis del contexto infantil para el proyecto de aula. Mi nombre es Erika Margot Puchicuemulcue, estudiante de la licenciatura en Educación y tendré el gusto de acompañarlos en este espacio. Junto a mí participan Luisa Daniela Molina Zambrano, Karen Licen Delgado Fajardo, Judith Tatiana Espinosa Hurtado, Carol Daniela Moreno Marín, estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil. En esta oportunidad compartiremos un análisis del contexto educativo observado, reflexionando sobre la importancia de construir proyectos de aula que respondan a las realidades, intereses y necesidades de las niñas y de los niños. El contexto educativo observado es el aula del grado tercero de la institución educativa rural Remolino Alto Orteguaza, donde conviven estudiantes de las comunidades campesinas e indígenas Nazapaez. Reflexionamos sobre la importancia de diseñar proyectos de aula que respondan a la diversidad cultural, los intereses y las necesidades de las niñas y los niños, promoviendo prácticas pedagógicas inclusivas, significativas y contextualizadas. Para comenzar nuestra reflexión, damos respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué medida las prácticas observadas en el contexto responden a un proyecto de aula construido a partir de la realidad, los intereses y los problemas del grupo y cuáles momentos se reducen a actividades fragmentadas sin continuidad ni sentido pedagógico? Las prácticas observadas responden parcialmente a un proyecto de aula contextualizado, ya que algunas actividades se relacionan con la identidad cultural, el territorio y los saberes de las comunidades indígenas, nazapaez y campesina, favoreciendo aprendizajes significativos. De acuerdo con Carrillo, un proyecto pedagógico de aula debe surgir del contexto y promover la investigación, la participación y la construcción colectiva del conocimiento. En el aula observada se identifican avances en este sentido, ya que algunas experiencias favorecen el reconocimiento de la cultura propia y el desarrollo de aprendizajes significativos a partir de situaciones reales de la comunidad. No obstante, también se evidencian actividades aisladas centradas en el cumplimiento del plan de estudios con poca continuidad y limitada participación de los estudiantes en construcción de su aprendizaje. Por ello es necesario fortalecer la integración de las áreas y la continuidad de las experiencias y el protagonismo de los niños y las niñas para consolidar un verdadero proyecto pedagógico del aula. Ahora damos la palabra a Carol Daniela Moreno, quien desarrollará la segunda pregunta. Así es, compañera. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Carol Daniela Moreno Marín, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil y teniendo en cuenta todos los análisis y las preguntas las cuales hemos observado y analizado, la siguiente pregunta es: ¿cómo asume el educador infantil su rol como mediador, observador y garante de experiencias significativas? Desde el observado, en el contexto, considero que el educador infantil cumple con un papel fundamental como mediador, observador y garante de experiencias significativas. Para los niños y las niñas, su labor no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en acompañar, escuchar y comprender las necesidades, intereses y características de cada uno, ¿cierto? Porque también creando ambientes donde puedan explorar, jugar, expresar sus emociones y construir aprendizajes de manera activa. ¿Sí? Teniendo en cuenta y de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la educación inicial debe reconocer los niños y las niñas como sujetos de derechos, protagonistas de su propio desarrollo y participantes activos en la construcción de sus aprendizajes. Por ello, el educador infantil tiene la responsabilidad de generar experiencias intencionadas, respetuosas y pertinentes que respondan a sus necesidades, intereses y teniendo en cuenta que es muy importante favoreciendo un desarrollo integral y la construcción de proyectos de aula con verdaderos sentidos para la infancia. Muchas gracias. Para continuar, le doy la palabra a mi siguiente compañera. A continuación, escucharemos el aporte de Judith Tatiana Espinosa Hurtado, quien responderá la tercera pregunta. Claro que sí, compañera. Continuando con la serie de preguntas, como tal la que me correspondió fue la pregunta número 3. Esta dice: ¿cómo las prácticas observadas reconocen el contexto sociocultural, las diversidades y las experiencias cotidianas de los niños y las niñas como punto de partida para la construcción de propuestas en el aula? Bueno, vamos a darle inicio como tal a esta respuesta. Mirando y observando, el Ministerio de Educación Nacional 2013 nos habla y nos dice que el niño llega al aula con saberes desde su casa y una cultura. Por eso, lo cotidiano, el juego, las emociones, la relación con otros niños es la base del currículo. En esa interacción aprende a construir y el maestro debe observar y acompañar esas experiencias como tal para volverlas aprendizaje. También hay que respetar la diversidad, porque cada niño viene de un contexto distinto, así que el currículo debe ser flexible. Y esto se logra con el juego, el arte, la literatura y la exploración, sin dejar sin dejar a un lado como tal la familia, ¿no? Que es como una comunidad que ya viene desde casa. En resumen, el currículo se construye desde la vida real del niño, garantizando un aprendizaje con sentido y respeto a su diversidad. Muchas gracias. A continuación, le damos el paso a nuestra compañera. Seguidamente, invitamos a Luisa Daniela Molina Zambrano para compartir su análisis correspondiente a la cuarta pregunta. Cordial saludo para todos, mi nombre es Luisa Daniela Molina Zambrano y voy a compartir el análisis a la cuarta pregunta, que es: ¿qué oportunidades de aprendizaje se potencian cuando el proyecto de aula se desarrolla desde el juego, la exploración y la experiencia? ¿Y cuáles se pierden cuando esto no ocurre? Bueno, pues durante la observación pude observar que los niños tienen una participación muy activa cuando son actividades dinámicas o basadas en el juego. En estos momentos, pues ellos se observan motivados
ya que entre ellos interactúan y aprenden de manera más significativa. También pude observar que a través del juego pues, los niños desarrollan habilidades sociales, emocionales y cognitivas, ya que exploran su entorno y construyen conocimientos desde sus propias experiencias. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional 2017, el aprendizaje en la educación inicial debe basarse en el juego, la exploración y la experiencia, ya que esto favorece el desarrollo integral de los niños. Bueno, pues en conclusión considero que cuando se implementan estas estrategias se potencian muchas oportunidades de aprendizaje, pero cuando no se tienen en cuenta pues se limitan la participación y el desarrollo de los niños y las niñas. Muchas gracias. Finalmente, escuchamos a Karen Lisset Delgado Fajardo, quien responderá la quinta pregunta y complementará nuestra reflexión. Cordial saludo para todos y para todas. Agradezco a mis compañeras por estas respuestas tan significativas y creo que vengo a hablar un poco de todo lo que ellas han hablado, y es teniendo en cuenta estas prácticas observadas en colegios públicos, colegios privados y también en madres comunitarias que manejan la primera infancia. Pero entonces, en cuanto a la promover la participación activa, la resolución de situaciones reales, la construcción colectiva de aprendizaje, que son características propias del proyecto de aula y qué tiene que ver estas o qué implicaciones traen en la formación integral de la primera infancia. Bueno, primero que todo, las prácticas observadas promueven ligeramente la participación activa, ya que los niños y las niñas participan, pero es algo programado. La participación activa se pausa un poco cuando se manejan clases rutinarias y proyectos de aulas desarticulados de las necesidades de los alumnos, algo que en la mayoría de las observaciones se evidenció. Por esa razón, no se promueve la resolución de problemas cotidianos, ya que todo se basa en un currículo un poco aislado de la realidad y del contexto. Solo en una clase se logró evidenciar, observar la resolución de situaciones reales con el tema de interés para la comunidad, como lo fue conservar la lengua materna de la comunidad Nasa Yahweh. En cuanto a la construcción colectiva del aprendizaje, se identifica el trabajo en grupos, pero es una actividad dirigida por el docente, algo que dificulta una construcción genuina del aprendizaje. En general, pues hablamos de la primera infancia. Cuando hablamos de ella, debemos pensar en estrategias innovadoras, en estudiantes con roles activos, en la autonomía, en la investigación, tal como lo menciona Zambrano y otros autores en su artículo del 2022, pero para ello se requiere capacitar a los docentes, para que se logren proyectar, indagar, vivir la experiencia y valorar el proceso de la mano de los niños y de las niñas. A veces nos cuesta creer que en la primera infancia también se es capaz de promover, de investigar, de evaluar su propio aprendizaje. Por esta razón, las clases tradicionales no contribuyen de manera general al desarrollo integral de los niños y las niñas de una manera más efectiva. Frena un poco su potencial y muchas veces aísla al que tiene capacidades diferentes o algún tipo de condición especial, algo que es un poco excluyente. Son estos puntos los que se deben tener en cuenta al momento de hablar de un desarrollo integral de la primera infancia. Después de escuchar cada uno de los aportes, podemos concluir que conocer el contexto infantil es el punto de partida para construir proyectos de aula que respondan a las realidades de las niñas y los niños. Cuando el docente reconoce su cultura, intereses y necesidades, puede desarrollar experiencias de aprendizaje más significativas, participativas e inclusivas. Agradecemos su atención y esperamos que esta reflexión motive la construcción de proyectos pedagógicos contextualizados que fortalezcan el aprendizaje y el desarrollo integral de la infancia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.